sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Algunas cosas no necesitan palabras para ser comprendidas, y en el caso de Taekook, cada gesto y acción tiene una intención clara. Nada de lo que hicieron juntos fue accidental, siempre hubo una intención detrás de sus interacciones. Este tipo de comportamiento es característico de una pareja real, y es precisamente eso lo que desconcierta a algunas personas cuando los ven. Su relación siempre fue privada, pero nunca secreta. No buscaban la validación del público ni actuaban para las cámaras, pero siempre vivían su conexión de la manera más auténtica posible, y lo dejaban aún más en claro con sus acciones. Su vínculo hablaba por sí solo, sin necesidad de explicaciones, pues todos en ellos reflejaban una relación genuina, profunda y llena de amor. Aún me sigo preguntando por qué buscan que hable del Taekook actual, sabiendo que el tiempo que pasan juntos tal vez no lo veamos, o es un acuerdo silencioso entre los dos. Tuvimos demasiados momentos de ellos juntos que es imposible recopilarlo en un solo video. Pero ahora que están viviendo sus vidas militares, no debe ser a la fuerza tener algo de ellos cuando estamos a menos de 2 meses para verlos de regreso. Si ellos quisieran, ya tuviéramos algo, porque es así como Taehyung lo quiso cuando reveló el viaje que habían hecho en 2023, durante San Valentín, a Hawái, solo porque él había dicho a Jungkook que lo extrañaba y rápidamente tomó un vuelo para ir a verlo. Eso fue porque Taehyung quiso que lo supiéramos, porque quizá extrañaba a Jungkook, y al ver la foto tuvo la necesidad de que los fans supieran que aún recordaba a Jungkook durante su estadía militar. Pero van las personas y cuestionan por qué no sale nada de ellos, por qué recuerdo momentos pasados y no los actuales y no hay mucho que yo pueda decir. Hablo de lo que tengo porque son momentos que ellos quisieron dejarnos para no extrañarlos tanto. Hablo del tiempo y la dedicación que se brindaron para no extrañarse tanto. ¿Cómo sería posible que yo invente algo en la actualidad para alimentar una unión que ellos mismos se encargaron de alimentar para que no los olvidáramos? Por supuesto, dejen que otras personas inventen sus propias historias. Yo solo podré hablar de lo que sé, de lo que ellos confirmaron y de lo que se amaron cuando estuvieron juntos y no los hicieron saber. No porque un par de personas exijan que hable de cosas que ni siquiera han pasado. Borrará todo lo que yo podré platicarles con pruebas reales. No necesito inventar ni exagerar situaciones, porque no es como Taekook nos ha mostrado que se hace. Podrán salir miles de rumores de citas y traerán supuestas pruebas que seguramente Taekook ya hizo, pero jamás tendrán a Jungkook bajando de un avión tras una misión en Qatar, para encontrarse con Taehyung y hospedarse en un penthouse del Hotel Paradise, eligiendo quedarse solos, sin la compañía de otros miembros, lo que podría parecer un sueño para algunos, pero fue una realidad para esta comunidad. Ellos podrán decir que una funda similar de celular es suficiente para iniciar rumores de cita, pero nunca verán llegar el día que Taehyung fue al concierto de Bruno Mars en Corea y Jungkook estaba en Los Ángeles por trabajo mientras filmaba el MV de Seven. Ambos usaron la misma camiseta, a pesar de la gran distancia, siendo que más tarde Jungkook explicaría en una entrevista que se perdió el concierto porque estaba ocupando grabando un video musical, confirmando que tuvo la intención de asistir con Taehyung, pero en su lugar lo hicieron aún más especial, eligiendo camisas a juego y usándolas al mismo tiempo. Otras personas tal vez puedan venir a decir que asistir a conciertos de otros artistas es motivo para emparejarlos y verlos casados en un futuro, pero en esta vida jamás tendrán el privilegio que tenemos de despertar una mañana y encontrar a Taekook siendo tímidos y bonitos alrededor del otro. Jamás podrán decir como nosotros que Taehyung fue y extendió sus manos a Jungkook para animarlo a avanzar, y tomar su mano para hacerle saber que lo cuidaría. Ni festejarían de la misma manera como nosotros su valentía al aparecer con mensajes de amor a la libertad. Taehyung llevando puesta una camiseta con la imagen de Oscar Wilde, un hombre que fue encarcelado por su homosexualidad, mientras que Jungkook lució una chamarra que hacía referencia a 2 hombres que fueron encarcelados por su comportamiento y por considerarse una molestia pública, siendo percibidos como homosexuales. Taekook hizo una declaración pública de significados LGBT de manera inédita, saliendo esta noche con los amigos más cercanos a Taehyung y mostrando una imagen de pareja tan impactante que muchos se resisten a aceptarlo, pero sin necesidad de palabras. Sus acciones dejaron claro el amor que se profesan, demostrando que para ellos lo que hacen vale más que cualquier declaración verbal. Para mí esto es lo que significa privado pero no secreto. Esta es la verdadera historia de Taekook, sin cámaras, sin guiones y haciendo todo desde el corazón. Su forma de ser y de vivir su relación ha hecho que muchos se obsesionen, hasta el punto de perder la cabeza. A veces la verdad puede doler y golpearte de forma inesperada, pero esta es la realidad.
pues durante años han demostrado abiertamente que es importante para ellos, pese a que algunos prefieran ignorarlo. Siempre han sido claros, honestos y directos acerca de su relación, y eso es justamente lo que inquieta a algunos, pues la verdad siempre sale a la luz, y aunque algunos traten de ignorarla o negarla, el amor que comparten es real y evidente. Algunas personas simplemente deberían esperar más y opinar menos, ellos no les deben nada. Si quieren, comparten sus momentos juntos, y si no, lo guardan para ellos durante un tiempo hasta que deciden también compartirlo con los fans. Esto es lo que los hace ser aún más auténticos, pues no necesitan vivir de similitudes y especulaciones. Ellos no se van a alejar ni separar porque unas cuantas personas lo han pensado así. Estamos lejos de conocer la verdadera cara de su cercanía y relación, pero sin duda nunca se trataría de un distanciamiento interpuesto por los mismos fans. Para mí, Taekook sigue igual de juntos que antes. Taehyun sigue respondiéndole a personas con fotos de ellos juntos y no tiene problemas en hacértelo saber. Seguramente hay muchos momentos que no sepamos de ellos, pero cuando llegue la hora y el momento perfecto para revelarlo, ahí es cuando te darás cuenta quiénes sí se quedaron hasta el final y quiénes estaban aquí porque los encontraban bonitos solo si estaban juntos, pero no de manera individual. Su relación es una demostración de amor puro y sincero, dos personas que se aman profundamente sin necesidad de palabras, pues sus acciones lo dicen todo. Se llenan de felicidad mutua y siempre han sido firmes el uno con el otro. Aunque a algunos les cuesta aceptar esta realidad, el amor que comparten es innegable y verdadero.